La relación entre fe y razón es un poquito más compleja de lo que a veces suponemos y es mucho más importante, sobre todo cuando vemos nosotros crecer una antitolerancia, una intolerancia en algunos sectores racionalistas o cientificistas. Mira que no estoy diciendo científicos, porque la ciencia es buena, el cientificismo es una ideología. En este momento, como decía, se agrede mucho la visión de la fe como una visión no racional y que no tiene nada que hacer en el campo de la razón. Soy Alejandro Bermúdez, director de la Agencia Católica Así Prensa, y quiero traerte a la memoria la carta que algunos científicos de segundo orden, muy poco importantes, es decir, no importantes, simplemente profesores retirados, de la Universidad de la Sapiencia en Roma, en la que se quejaron de la invitación dirigida al Papa Benedicto XVI el pasado mes de enero para inaugurar el año académico, y cómo finalmente el Papa terminó no yendo porque este grupo de profesores con un grupo de alumnos montaron una agresión contra el Papa a la que no había que exponer a nuestro Santo Padre. Así que el Papa decidió finalmente no ir y enviar simplemente su discurso de orden, ¿no? Entonces, resulta muy importante comprender que esta agresión a la visión que tenemos los católicos del diálogo entre fe y razón no es gratuita. Es porque los católicos no solamente creemos que podemos convivir la fe y la razón, ¿no? Los católicos día a día pensamos, tomamos decisiones racionales, escogemos esta cosa en vez de la otra, usamos la razón y al mismo tiempo somos personas de fe. Pero eso no es el diálogo fe y razón. Para nosotros el diálogo fe y razón significa que nosotros creemos que entre las verdades de la fe y las verdades de la razón no existe una contradicción y que toda contradicción que existe es aparente. Mientras que los cientificistas y los racionalistas, como estos profesores de baja estofa que escribieron en contra del Papa Benedicto XVI para bloquear su asistencia, o como Richard Dawkins, este autor de este famoso libro en contra de la fe y a favor del ateísmo, que se ha hecho relativamente popular en la lengua inglesa, ellos afirman que no puede existir una relación entre fe y razón porque la fe es absolutamente irracional, es contra la razón. Y bueno, pues si alguien quiere creer, que crea en la esquina más escondida de su casa o en los templos más oscuros, más apartados de la ciudad, y que no tengan ninguna pretensión de tener ninguna influencia en la vida pública y en el pensamiento, y mucho menos en las ciencias. Es interesante cómo algunos científicos anticatólicos en el siglo XIX señalaban que la principal demostración de que Dios no existía, que no era necesario un Dios para crear desde la nada, era el hecho que ellos podían demostrar la llamada, entre comillas, generación espontánea, es decir, que la vida podía aparecer desde la nada. ¿Y cómo demostraban esto? Ponían un pedazo de carne cubierta por una campana de vidrio, la dejaban podrir y veían surgir los gusanos que aparecen cuando toda carne se corrompe, ¿no? Y ellos decían, ¿no ves? Estos gusanos no los ha puesto nadie, han salido de la nada. Son formas de vida bastante elementales, pero formas de vida que han surgido de la nada, lo cual quiere decir que la vida orgánica pudo surgir de la nada y después irse desarrollando con el tiempo, y estos gusanitos con el tiempo terminar siendo seres humanos, ¿no? La ciencia demostraría poquito tiempo después que con el uso del microscopio, con el estudio de la microbiología, de la química, se podía determinar que en realidad habían seres ajenos que podían perfectamente penetrar las junturas de estas campanas de vidrio, porque eran microscópicos, y alojarse en la carne y contribuir a su proceso de corrupción, y justamente desde estos gérmenes surgir los gusanos que llegaban de forma externa en estos gérmenes, y en consecuencia que no surgían de la nada.
Obviamente, cuando se hizo ese descubrimiento, todos estos grandes científicos que fueron aplaudidos en su época, como los grandes demostradores de que no era necesario Dios para crear desde la nada, ya estaban en sus tumbas. Gracias a Dios, porque si no, hubieran pasado por un papelón sin nombre, por el que personalmente, y no porque sea vengativo ni anticaritativo, me hubiera encantado que pasen. ¿Por qué? No por verlos pasar vergüenza, sino porque me hubiera gustado que ellos trataran de explicar desde la ciencia cómo sus argumentos supuestamente científicos se habían visto rebatidos. Y justamente, muchas veces la ciencia pretende tener explicaciones que niegan verdades desde la fe. Y hasta ahora, históricamente, todas esas verdades, entre comillas, verdades científicas, que supuestamente demuestran las falsedades de nuestra fe, han ido siendo corregidas por posteriores descubrimientos científicos o históricos. Y en consecuencia, no se ha ido más que reafirmando aquello que señalaba el Papa Juan Pablo II en esa importantísima encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, que la verdad no se puede oponer a la verdad. Y en consecuencia, si la ciencia busca la verdad, entonces jamás se va a oponer a la fe que también busca la verdad. Se van a encontrar puntos de discrepancia temporales. Pero si la ciencia sigue actuando de buena fe, tratando de descubrir más, como sucedió, por ejemplo, con el descubrimiento de que no existía la generación espontánea, de que no existe, ya ese concepto en la ciencia ha desaparecido, estuvo de gran boga en el siglo XIX y hoy en día no hay científico que se atreva a mencionar la generación espontánea. Entonces, la ciencia de buena fe va a llegar a conclusiones en las que no se va a oponer a las verdades de la fe. Y en consecuencia, los católicos no solamente tenemos que reconocer que podemos convivir pensando como seres racionales y creyendo como seres católicos, sino que las verdades de la fe iluminan muchas de las realidades científicas. Y allí donde nosotros encontramos afirmaciones que son contrarias a la religión, esas afirmaciones no son científicas, son ideológicas. Y algunas de ellas requieren mucha más fe y hasta credulidad mayor que la que tiene el cristiano cuando cree que Dios existe y que Dios creó las cosas desde la nada. Porque, por ejemplo, cuando alguien como Richard Dawkins dice que el mundo se creó a partir de un Big Bang, de una gran explosión de la cual surgieron todas las cosas inanimadas, y que luego de una sopa primordial, ojo que ellos son los científicos ateos que utilizan este concepto tan ridículo, sopa primordial, ¿no? De acá a 100 años o menos, cuando algún científico descubra justamente la manera como surgió la vida orgánica en el planeta, se van a reír de estos señores que hablan de la sopa primordial, pero probablemente ya no pasen la vergüenza porque van a estar muertos, ¿no? Creer en una sopa primordial de la cual salieron los primeros aminoácidos, es decir, los primeros componentes orgánicos, y que de esos componentes orgánicos fueron saliendo series monocelulares, o sea, de una sola célula, que luego fueron creciendo a varias células, se fueron desarrollando, fueron nadando en el agua, desarrollaron aletas, desarrollaron sistemas respiratorios, luego estas branquias se convirtieron en pulmones, las aletitas en patas, salieron a la tierra, comenzaron a caminar y de ahí se multiplicaron en las distintas ramas de todos los seres que habitan hoy el planeta, es decir, desde los delfines hasta la jirafa, ¿no? Y que luego una de estas ramas fue desarrollando hasta que surgiera el hombre. Miren, para creer en eso se necesita no fe, se necesita un candor, una candidez de niño que efectivamente cree pues en el hada madrina y en el ratoncito de los dientes, en Papá Noel, en el viejito pascuero, ¿no? Y estos señores se llaman científicos. Entonces, nosotros no tenemos que sentirnos como católicos intimidados frente a muchos cientificistas, ideólogos, que además abundan especialmente en el ámbito universitario y que intimidan a los alumnos católicos, burlándose de su fe, haciendo creer
a estos jóvenes que la fe es irracional. La fe no es irracional. Más bien la ideología cientificista es irracional y ha sido comprobada una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando los científicos se ocupaban de aspectos puramente científicos, como por ejemplo la manzana de Newton, que cayó y le permitió a él pensar en la teoría de la gravedad, de cómo funcionaba la gravedad, ahí la ciencia es aplicada en el campo que le corresponde. Y por eso Newton, un científico de verdad, decía, la ciencia no aleja de Dios, sino que acerca a Él. Pero cuando viene un científico como Richard Dawkins, que piensa lo que se le da la gana y tiene sus propias ideas ideológicas antirreligiosas que no tienen ningún sustento científico, él no puede presentar ningún argumento científico. El único argumento que puede presentar es: yo soy un científico y porque hablo me tienes que creer. Ahí no está pidiendo más fe. Si yo tengo que escoger entre creer a un señor que dice que mi fe es una enfermedad cultural y tengo que tener fe en Jesucristo, ciertamente prefiero a Jesucristo. Y además veo en la historia de la ciencia que cada vez que ha habido una oposición entre fe y razón, esa oposición ha sido falsa, ha sido creada ideológicamente y con el tiempo la auténtica ciencia la ha resuelto. Que tengas un buen día.